Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El país de contrastes que decimos siempre es Colombia, se expresa por estos días entre la protesta y la fiesta. Bogotá y Medellín terminaron la semana con protestas. Fueron 2 días de paro de los maestros sindicalizados en FECODE, apoyados por los comités de paro nacional. El jueves y el viernes muchos profesores de colegios públicos, estudiantes también, caminaron las calles de la capital pidiendo, por un lado, lo de siempre, mejores salarios, mejores colegios, mejor salud. Y por otro lado, un llamado urgente y extraordinario por las amenazas de grupos armados contra maestros que pasaron de 270 maestros amenazados a más de 700 este año. Al mismo tiempo, en Barranquilla todo es fiesta. El carnaval hace olvidar la indignación por la corrupción, borra diferencias y por unos días acaba con las desigualdades que tanta desazón generan en tierras más andinas. Esto incluso cuando sobre Barranquilla es que caen las acusaciones más graves que ha hecho desde Venezuela Aida Merlano. Después de la fiesta vendrá el guayabo y con la cuaresma el arrepentimiento. No es que los paros de maestros no hayan generado también desorden, pero en las cordilleras es un desorden menos festivo. La violencia entre estudiantes y el ESMAD se está convirtiendo en un lastre recurrente de las movilizaciones ciudadanas. Una violencia que ahora pone de protagonistas a los alcaldes amigos del paro, los nuevos jefes del ESMAD, Daniel Quintero en Medellín y Claudia López acá en Bogotá. Una violencia que alerta sobre la presencia de grupos armados que se meten a la fuerza en el movimiento pacífico de los estudiantes, por un lado, y por el otro, una violencia que recuerda los dilemas de ejercer la autoridad para estos sectores políticos que se llaman alternativos. Hoy viernes, entonces, hablamos de estos contrastes colombianos, ya que no pudimos estar en Barranquilla de carnaval. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy desde la fría Bogotá. Lástima Barranquilla, ¿no? Lástima Barranquilla. Ana María Arango, ¿usted ha ido a carnaval? No, nunca he estado en el carnaval. Un guayabo me da. Periodista de Café Picante, profesora del externado de Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales. ¿Cuál de esas es su área? Mi área es gobierno, pero la facultad es Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y ahí estoy en todas. Gracias por venir hoy. ¿No? Para hablar de los contrastes. Para hablar de los contrastes. Miguel Fierro es también politólogo, eso es muy parecido a Gobierno, Relaciones Internacionales y Finanzas. Sí, internacionalista, es miembro del Centro Democrático, ¿sí? Sí, desde su parte fundacional, la primera lista de la Cámara. Miguel, un gusto tenerlo por aquí esta noche. Gracias, Daniel, saludo a todos en la mesa. Y desde el Consejo de Bogotá, el honorable, ¿cómo se les dice a los concejales? Honorable concejal. Honorable concejal. Así nos decimos en la corporación. Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático Alternativo. Alternativo. Sí, señor. ¿Qué más? Concejal, segundo vicepresidente de la Comisión Primera Permanente del Plan. Y bueno, activista, seguiré siendo activista de corazón a pesar de que ahora esté en un rol de política electoral. Creo que pues hay que no tenerle miedo al ejercicio de la política, que debería ser muy honroso. Lamentablemente algunos personajes lo han convertido en algo a lo que la gente le tiene recelo y temor, pero es pues la mayor dignidad que uno puede recibir. Carrillo, está cogiendo carreta de político y no, todo. Pues creo que la ha tenido. Ojo. Viene de fábrica. Algunas imágenes de lo que ha pasado en Bogotá, en otras capitales del país también salieron los maestros. Salen generalmente en este mes, casi todos los años. Febrero es una fecha de FECODE, del sindicato de maestros más grande del país. Y los jueves y viernes para hacer puente. ¿Hay razones para el paro? Una de las razones es el aumento en el número de maestros amenazados, y esto se conjuga un poco con las razones del paro nacional, ese movimiento más amplio que protesta, entre otras, por el incumplimiento en los acuerdos de paz y por el asesinato constante de líderes sociales. A ver, pero este paro, Ana María, también viene enmarcado en el movimiento del paro nacional. Claro, sí. Y en la situación que viene sucediendo en el país, que no está nada fácil. Aunque no ha sido bandera del paro, es importante aclarar que
la sede de la FEU fue allanada hace unos días y se llevaron la información. Los estudiantes, los líderes estudiantiles, la Federación de Estudiantes Universitarios, varios de los líderes del movimiento estudiantil en Colombia y de hecho gente de la base del movimiento ha sido amenazada, víctimas de secuestros express, intimidadas, todas esas denuncias ya están en la fiscalía, pero hace parte, digamos, de esta dinámica de odio, de estigmatización que nos llevó incluso, y efectivamente hay que relacionarlo al asesinato de líderes sociales en todo el país, porque es un ambiente de odio y de recelo y de ira, y no se puede negar pues la condición de líderes naturales de los maestros como de los estudiantes de los movimientos. Miguel, otro paro. Yo creo que, digamos, es un apéndice al gran paro nacional, a esta estrategia internacional que ha venido llevándose a cabo en América Latina, pero pues ya vemos criterios de sistematicidad en estas manifestaciones, como lo mencionábamos jocosamente, pero es verdad, empiezan los jueves, lo amarran con el viernes y pues hacen un enorme daño a los padres de familia. Por supuesto que las demandas sociales que expresan los maestros merecen materia de reflexión, análisis, pero pues hay que ir un poco más allá, porque la responsabilidad de ser maestro, ese ejercicio tan honroso, también demanda responsabilidad frente a los menores y frente a gremio como que no se permiten evaluar. Cuando les hablan de la autoevaluación, de criterios de evaluación, son los primeros en manifestar paro y demás. Y esto contrasta con los pésimos resultados que tiene Colombia como país en estándares internacionales como las pruebas PISA. Entonces, hay que mirar para afuera, pero también hay que mirar para adentro. Bueno, yo obviamente apoyo ¿Cómo vio el paro? Usted, ahora que es un político, le toma la temperatura constantemente a las calles, se debe a sus electores y sobre todo a sus electores bogotanos. ¿Cómo vio el paro? ¿Fue abundante, fue festivo, fue imponente? El paro nacional, que es un movimiento, dentro del marco de ese paro nacional, pues están estas manifestaciones de hoy, de los profesores que son absolutamente legítimas y que yo acompaño y que he acompañado siempre. Porque entre otras, ya que usted dice que me volví político, voy a ponerme como la alcaldesa. Yo soy hijo de maestra, ¿cierto? Entonces, básicamente yo crecí en esas marchas, son mis recuerdos de infancia y acompañaré siempre las legítimas búsquedas de FECODE. Porque es un sindicato muy grande y es un sindicato que ha logrado que pues cada vez menos, porque aquí hay una sistematicidad, sí, en la persecución a las luchas sindicales de parte de gobiernos como los del Centro Democrático, los de Santos y los de casi todos los presidentes que ha habido en el último siglo en este país, para tratar de quitarle derechos a los trabajadores. Eso es clarísimo, por eso estamos en orillas distintas. Mientras ustedes quieren quitarle derechos a los trabajadores y restringir la democracia, nosotros queremos más democracia y más derechos. Hay una contradicción que solamente se dice Miguel, pero ustedes quieren derechos nada más y los deberes de ser buenos profesores, claro, de evaluarse, de someterse a un escrutinio para... Entonces esa es la caricatura que se usa, por ejemplo, para negar cuál es el déficit que hay de la educación, cuál es el incumplimiento de los compromisos históricos de estos gobiernos que tienen la idea de que lo que hay que hacer es debilitar la estructura del Estado para entregársela a unos privados. Entonces, por supuesto que hay que evaluar, por supuesto que hay que mejorar la calidad de la educación, pero la primera vía para lograr que mejore la calidad de la educación es invertirle plata. Y resulta que los gobiernos tipo Santos, tipo Duque, que en esto no se diferencian en lo absoluto. Es que uno los ve muy enemistados por el tema de la paz, pero ellos son la continuidad de un mismo modelo que ha damnificado la educación pública y se ve en todo, se ve en la educación básica, se ve en la educación técnica, se ve en la educación un poquito universitaria. Pero es que entramos también en una conversación de tinte, carácter evidentemente ideológico y es inevitable, por supuesto, porque habla, digamos, de la concesión a los privados de la educación y demás, y pues estos ejercicios han aterrizado en resultados exitosos. Los colegios en concesión que se llevaron a cabo en Bogotá, pues generaron escenarios de integración donde las clases altas se educaban en las clases más vulnerables y curiosamente en los parámetros de medición como las pruebas ICFES en su momento, ahora esa prueba Saber, pues manifestaron resultados importantes frente a ello. Hay que tener en cuenta que la educación es un valor público que también la pueden prestar los privados. Sí. Los bancos de cupos que también se llevó a cabo en este sistema, pues ha manifestado éxito. Lo importante, el derecho a la educación es un derecho universal, pero ahí ya entramos, ¿es exclusivamente prestado por los públicos o por los privados? Y ahí me interesa, usted que viene de la universidad privada. Sí, y no soy hija de profesora, pero soy profesora.
Y entonces para mí sí es muy importante hacer una claridad, es que la educación no puede ser entendida como un servicio. Y es a lo que nos han venido llevando. La educación es un derecho, y es un derecho no solamente para aprender a sumar y a leer. La educación incluye la formación de ciudadanos, y eso implica necesariamente una formación en valores políticos y en democracia. Y por eso yo creo, y ahí discrepo mucho de la visión sobre los paros. Los paros de FECODE, todos creo que estamos de acuerdo en la mesa, hay temas muy importantes que hay que trabajar. Sí. Hay incumplimientos de asuntos pasados, de acuerdos pasados. Tenemos un déficit de maestros, particularmente en el campo y en las zonas más alejadas de las ciudades. Tenemos déficit en infraestructura. Todavía hay municipios en este país que tienen un salón para toda primaria y un salón para todo bachillerato. Tenemos un problema enorme de salud en toda la gente que está afiliada a FECODE, que no es poca. Nos están asesinando maestros, están amenazando. En eso creo que estamos de acuerdo. Ahora, ahí el tema es cómo estamos afrontando esta situación. Desde la prestación de un servicio, como bien podría ser el del transporte público, entonces si hay un paro en el transporte público, pues gravísimo porque nos afectamos todos y entonces no paren, más bien espérense y negociamos. O al contrario, desde un derecho, pero un derecho a la formación integral, no un derecho de tener clase jueves y viernes. Es un derecho a entender en qué sociedad estamos y cuál es el rol de la democracia, de los estudiantes, de los maestros, de los ciudadanos en el marco de una sociedad. La invitación de Miguel de mirarse hacia adentro fue absolutamente ignorada por ustedes dos. No sé si quieran acompañarla con algo. No, Daniel, yo no creo que el magisterio tenga miedo a ser evaluado. Yo creo que lo que pasa es que la discusión hay que darla pues completa. Uno no puede simplemente exigirle a los maestros resultados cuando se los maltrata permanentemente y se los ha querido disminuir tanto en sus derechos sindicales como en su estatus. Hay unos sectores políticos aquí que han querido convertir esto en una caricatura y resulta que no. Yo no sé, yo realmente no envidio el trabajo de un maestro en las zonas rurales de Colombia, en las zonas, en los territorios difíciles de Bogotá. Yo creo que los maestros, y lo digo porque pues nací en una familia, pues sí, de FECODE, es que es un trabajo muy duro, no es un trabajo fácil y que merece una remuneración digna, que en Colombia no se tiene, y un estatus. Entonces, cuando empiezan ciertos sectores políticos, que sí, esto es una discusión ideológica y en eso hay que tener toda claridad. Nosotros pensamos distinto a ustedes. Ustedes quieren entregar eso a los privados, nosotros creemos que es una obligación del Estado suplir esos derechos, como lo es la educación. Entonces yo no creo que tengan miedo a ser evaluados. Yo creo que el asunto aquí es... Pero no lo han permitido durante muchos años, han pasado varios gobiernos y eso ha sido una motivaciones para ir a paro. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es cumplir... Es el miedo a ser evaluados. No, no es miedo a ser evaluado. Lo primero que tiene que hacer... Son evaluados. Es que anualmente presentan un examen, si no estoy mal, a final de año, pero además tienen el examen de ingreso al escalafón. Claro, ellos entran a un concurso. Pero sacar a un maestro malo que está sindicalizado es muy difícil. Perdóneme, Daniel, pero una cosa, eso no es como una lista al Congreso cerrada del Centro Democrático donde se entra por gracia del presidente eterno. Los profesores entran por un concurso de méritos. Entonces, eso no se puede desconocer tampoco. Y una cosa que es muy importante aclarar aquí para que además todos los colombianos que nos ven lo sepan, es que los paros y las manifestaciones son un derecho. Cuando se habla de que es que por qué salen el jueves y el viernes y no el sábado y el domingo, y que por qué bloquean el andén y que por qué no sé qué, eso es un derecho. No es una caridad que el Estado le hace a las personas. Pero entonces aquí nos podemos meter en la otra discusión, y es la violencia asociada a estas marchas, que no la voy a poner, que sucedió hoy en Bogotá y sucede relacionada sobre todo con las universidades, más que pero con hay los situaciones, sindicatos. Daniel, aberrantes, digamos, en esos procesos de convocatoria. Comparto perfectamente el tema de que la educación no solamente es aprender a leer y escribir, sino una construcción permanente de ciudadanía. Eso está claro porque es donde se entrega a una persona, donde se forma verdaderamente ciudadano. Pero los videos que circulaban, que se denunciaron, pero que no pasó absolutamente nada, donde maestros ponen a formar a los niños a repetir Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. ¿Qué discernimiento vocacional hay frente a las nuevas ciudadanías
y no la homogenización ideológica. La falta de discernimiento, Miguel, desafortunadamente carece de ideología y está tanto en la izquierda como en la derecha. Y en el extremo centro, Daniel, también. También, claro. Bien, Carrillo, claro. bien. La asumo. La asumo. Y estas manifestaciones se han puesto en posiciones incómodas, y esto es interesante, a nuevos mandatarios que eran amigos de la movilización social, que promovieron y participaron en el movimiento de paro antes de llegar a ser los alcaldes de sus respectivas ciudades, los jefes de la policía y los garantes del orden y los derechos no solamente de los que se manifiestan, sino de todos los demás. Le voy a poner aquí a Daniel Quintero de Medellín, quien estuvo en una situación difícil porque autorizó el ingreso del ESMAD a la Universidad de Antioquia, tal vez la segunda universidad pública más importante de Colombia, y que goza de la autonomía universitaria. Ahí va Quintero. Más de 4 horas de solicitud de evacuación, no quisieron evacuar algunos. Hubo que intervenir, la intervención se hizo con un SMAT que hemos venido preparando precisamente para no entrar a chocar ni a herir a nadie. Ningún estudiante salió lesionado después de este procedimiento, pero mantenemos esa línea roja que hemos declarado, no vamos a dejar cruzar, no a los explosivos en las universidades. Y entonces estos alcaldes se han inventado todo tipo de líneas, como para poder, líneas, protocolos, para poder justificar el uso de la autoridad viniendo desde estas plataformas alternativas, digamos. Y los pone en una situación llena de dilemas. Digamos, alternativas, digamos. De acuerdo. Ana María, entonces usted, es divertido ver esta situación. Es divertido, pero es miedoso. Sí. ¿A qué voy? Yo creo que es muy importante que sigamos haciendo énfasis en que una cosa es la protesta social, la manifestación democrática y la participación política en las calles, que es valiosísima en cualquier comunidad y que menos mal acá podemos manifestarnos. Hay otros estados en los que no se puede y eso sí es grave porque esa es la no democracia. Claro, acá, salga usted en Venezuela a la calle y lo matan. Si lo dejan. Ahora, una cosa son las protestas y otra cosa es la violencia asociada a las protestas. Y eso ha sido, creo que evidente desde noviembre pasado para todos. Y todo el mundo, incluido el gobierno Duque, ha salido a decir, no, los manifestantes no son los violentos, hay violentos infiltrados. Y todavía nos deben investigaciones importantísimas, como que fue lo que pasó en el ICETEX, por ejemplo. Y de allá para acá, los que quemaron las telas que ponen frente a la alcaldía. Son actos decir que hay asociados a la protesta social. Infiltrados estatales que generan violencia, eso es la... O no estatales. Yo lo que estoy esperando es que la justicia, que debe ser quien defina qué fue lo que pasó ahí, nos diga qué pasó. Es que no nos han dicho qué fue. Y Miguel, y yo entiendo que hay una mirada desde la derecha o la centro derecha que dice, además de las investigaciones del Estado, los que llaman a esas movilizaciones deben asumir cierta responsabilidad por la violencia que suceden en el marco de sus movilizaciones. Efectivamente, porque pues son repudios a medias al respecto frente a ello, pero pues es destacable lo que hizo el alcalde de Medellín, que se ratifica que no hay territorios vedados para la fuerza pública. ¿Usted le gustó, Quintero? Sobre ese punto sí, porque entramos en una nueva dinámica este año donde venimos de 2 actores políticos antes de asumir el cargo y ya cambian la posición porque la realidad es otra. La alcaldesa trató de prescindir del SMAT en las primeras manifestaciones. Las mamás que se hicieron. Que con las mamás, los gestores de convivencia, los teletubbies, a darle abrazo a los encapuchados. Entonces ya vemos que retracto. Bueno, el experimento es válido, para eso está la política, para innovar, pero pues si no funcionó, pues la fuerza disponible de la policía no está capacitada para llevar a cabo la contención a este tipo de disturbios y pues tuvo que recurrir y tendrá que seguir recurriendo al SMAT. Twitter extraña a Luis Ernesto Gómez. Hoy no salió el secretario de gobierno. A mí sí me contestó el secretario de pero gobierno. Pero salió No, no salió. Mandaron a otro funcionario. Hay una cosa que tiene que quedar claro y es que el SMAT no es una fuerza cualquiera. El SMAT es un escuadrón con una doctrina antisubversiva y aparte antiterrorista, que no debería ser el encargado de acompañar ni manejar la movilización social en un país democrático. Venga, ¿y usted dónde saca eso? Yo lo saco. En este mes tuvimos un debate sobre el SMAT en el Consejo de Bogotá, que además los invito a que lo vean, está en mi canal de YouTube, donde hablamos con cifras sobre qué es lo que ha pasado en estos 20 años de SMAT. Y lo que ha pasado es que este escuadrón de la muerte
Surge en el marco de un país que ya no existe. Estamos hablando de que en 1999, cuando las FARC podían hacer pues, operativos militares de 1000 efectivos y más, se tomaban cabeceras municipales, incluso capitales de departamento. En ese escenario es que el gobierno conservador de Andrés Pastrana crea esa fuerza, y crea esa fuerza en una doctrina que es abiertamente antisubversiva. Entonces el SMAT que sale a la calle... Pero de nuevo, ¿de dónde saca eso? Pero hay países que no tienen subversión y tienen un escuadrón móvil con eso. No, es que esa es otra de las grandes falacias. En el Consejo decía... Pero venga, lo de permítame terminar, Daniel. Permítame terminar porque se lo voy a decir. Si usted revisa cuál es la resolución con la que se crea el SMAT, ahí dice claramente que ellos están para enfrentar actos terroristas. ¿Usted cómo me va a decir que podemos sacar a una fuerza que se autodenomina antiterrorista a acompañar a unos estudiantes? Eso es claramente un despropósito. Y le digo lo de es que todos los países tienen, no señor, eso no es verdad. Una cosa es que usted tenga un escuadrón encargado de controlar las manifestaciones y otra que tenga una fuerza de choque armada como es el SMAT. Entonces, por ejemplo, dicen unos, pero es que en Suecia hay SMAT. No, no hay SMAT. Hay una fuerza policial, seguramente es así entrenada en derechos humanos, y vaya y mire cuántos asesinatos ha cometido esa fuerza en Suecia y dígame si se puede comparar con los 34 asesinatos que ha habido por parte del SMAT en Colombia en estos 20 años, 7 de ellos en Bogotá y 4 en gobiernos de Me voy a la pausa, se llama Escuadrón Antidisturbios. Escuadrón móvil antidisturbios. Sí, lo de antiterrorista nos toca buscarlo en el decreto que alude el concejal Carrillo, que suele ser juicioso, pero ahora hay que dudar el doble de usted, Carlos. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy francamente viernes, tenemos un programa mezcladito, hablamos de los paros, ahorita hablamos algo de Aida Merlano, la Corte Suprema se mueve, el Carnaval de Barranquilla. Fuerzas en las universidades. Por supuesto, veníamos hablando del ESMAD. Sí, y es que nos quedó ahí en punta un tema que es muy importante, además de las aristas que habías planteado tú, y es hasta qué punto hay territorios vedados o territorios sagrados. Es decir, la fuerza disponible, el ejército, la policía, el SMAT, en el marco de una universidad, estos son palabras mayores, y es que nos trae recuerdos terribles de cosas terribles que pasaron en el pasado en la Universidad Nacional, que nos llevan a tomar decisiones políticas del estilo, las universidades no se tocan, por nadie, ¿no? Porque es que hoy entra un gobierno y mañana entra otro gobierno y al final está prohibido pensar en una universidad, que es un escenario. Ahora, ¿qué pasa pero ese cuando es el mismo país? Adentro de la claro, universidad? Y ese es el mismo, y usted hace como una retrospectiva para llegar a esa conclusión. Pero es que en política uno tiene que tener mucho cuidado con cuáles son los permisos que da, porque no sabe en qué momento esos permisos se le van a salir de las manos. Entonces, en este momento nos dicen, es que sonaron explosiones adentro de la universidad y eso justifica el ingreso del SMAT, y yo les tengo que decir, espere y analicemos qué puerta nos está abriendo. Primero, ¿a qué horas investigaron esas explosiones? Es que yo recordaba que en el marco del paro que empezó en noviembre, no recuerdo qué día exactamente, hubo denuncias de que habían sonado explosivos adentro de la pedagógica, que nadie supo al final si eso salió de afuera para adentro, de adentro para afuera, o cómo fue. Ahora, sí, el sonido de un explosivo, que estoy de acuerdo, es muy grave, eso hay que investigarlo, hay que ver qué pasa, pero si eso es justificación para que entre una fuerza como el SMAT en el marco de un paro, pero venga, y yo se la volteo porque esta semana en la Universidad Nacional, por ejemplo, que pueden detonar explosivos dentro de la universidad es el SMAT. Además, en la semana pasada, esta semana en la Universidad Nacional hubo unos disturbios y hubo un enfrentamiento entre los encapuchados y los estudiantes y profesores de la universidad. Los estudiantes y profesores trataron de defender y de contener lo que era un movimiento de protesta, querían además hacer clase, y los encapuchados los atacaron, les tiraron los gases lacrimógenos que a su vez le habían echado los del ESMAD adentro de los salones. Entonces, son carísimos. Entonces, digamos que esta situación de la violencia universitaria, que tiene una trayectoria muy larga, parece estar siendo manejada de una manera distinta, incluso por estos alcaldes, digamos que progresistas. Alternativos, se autodenominan alternativos. Alternativos. Pero no se nos olvide que la derecha en tenis sigue siendo derecha, ¿no?
Es que el orden público nunca es una prioridad para la izquierda. Es hora de reevaluar estas vedas, Miguel, que se establecieron, digamos, con buenas razones. Hubo un estatuto de seguridad en Colombia, hubo y hay violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la fuerza pública. ¿Usted cree que es hora de reevaluar estas vedas? Es que es una necesidad actuar cuando el desorden se hace manifiesto, cuando hay en peligro la vida de la comunidad como tal, y por supuesto que las universidades, por más públicas y privadas que sean, por más claustros del conocimiento, de la ciencia y del saber que sea, no son zonas de despeje para ninguna autoridad en Colombia. Si hay manifestaciones con eso, tiene que hacer presencia la fuerza pública. Hay una cosa, un peligro hasta para ellos mismos. Usted vio el caso de Antioquia. Es terrible, es lamentable. Hay que defender los derechos de las personas y no el derecho del encapuchado a atacar. Es una muerte muy lamentable, pero este es un país tan enfermo que muchas personas salieron a celebrar esa muerte. Es terrible. Y dijeron, bien ido, bien muerto. O sea, uno leía una cantidad de comentarios que además son propiciados por la doctrina de odio que el Centro Democrático pues apoya y defiende. Y que usted responde que de cierta manera, creo. No, porque no se trata de responder con tibieza. Yo soy un pacifista, yo estoy convencido de que debe condenarse la lucha armada y de que además debe condenarse la violencia, por supuesto. Pero el principal generador de violencia hoy se llama SMAT. Y por eso una de las peticiones del paro nacional es el desmonte del SMAT. No se trata de reformarlo, no se trata de hacer una reforma ornamental. Se trata de Claudia López con las mamás y con la a enfrentar las marchas de una manera distinta. Bueno, ¿cómo me va a decir que los generadores de violencia? A ver, le explico por qué. Fue el SMAT. Pero yo no puedo creer que usted, Daniel, que conoce el mundo, que vivió en Estados Unidos, yo quisiera saber si usted alguna vez vio el SMAT en Washington. No, porque allá los policías andan armados y hay pocos avisos. Acá también andan armados. Sí, allá tienen una... No es como en Inglaterra, que en Inglaterra una facultad de uso de las armas bastante indiscriminada. Y claro, y hay escuadrones antidisturbios. Y vamos a ver los niveles, pero fíjese que en muy pocos estados de los Estados Unidos hay fuerzas como tal antidisturbios. Eso no está generalizado en el mundo. Eso es mentira. Existen fuerzas similares a la fuerza disponible, por ejemplo, pero no un escuadrón que además a mí me sorprende cuando dicen que es especializado. ¿Usted sabe cuánto estudia un agente del SMAT para ser agente del SMAT? Es un cursito, es literalmente un cursito, pero lo que sí hay es una selección de... Pero venga, Carlos, la afirmación, hay polémica, es que el SMAT es el generador de violencia. Sí, entonces yo le digo, ya se hizo un intento de no tener al SMAT de frente y hubo hechos de violencia y no tengo el video acá, pero ¿se acuerda los policías de la, ¿cómo se llama? La Fuerza Disponible. Si nosotros aplicáramos la ley tal y como es, el SMAT solamente podría salir en caso de una extrema necesidad. Se supone que es así, pero es que aquí el SMAT es lo primero en salir. ¿Por qué? Porque la sola presencia del SMAT es una provocación. Lo hicieron al revés, Carlos. Le estoy hablando de cuando salió la Fuerza Disponible. Le digo una cosa, Daniel. ¿Usted cree que obstruir una vía es un delito? No creo que sea un delito, pero definitivamente... Pues para algunos sectores, obstruir la vía es un delito. Entonces, eso justifica que a una manifestación pacífica, porque está obstruyendo Transmilenio y entonces está evitando, ellos lo dicen y con todo el drama, que los papitos y las mamitas no puedan llegar a la casa a ver Yo Me Llamo, ¿cierto? Entonces es como, es una cosa gravísima que separó Transmilenio. Entonces eso justifica sacar un escuadrón a reventar a unos estudiantes con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Pero creo que usted deja de representar los intereses de una cantidad de gente que no está interesada en durar 3 horas para llegar a la casa. Pero lo que pasa es que la protesta es un derecho contramayoritario. Justamente de eso se trata. Pero se puede de lo que se trata sin afectar por el los andén. demás. Claro, por ejemplo, podemos salir 20.000 personas a manifestarnos por el andén para no incomodar a los mamitos y a las mamitas. Carrillo, si una persona quiere protestar y se para en el Transmilenio y bloquea... Lo mata, se lo lleva. No, pero usted cree que tiene todo el derecho de hacerlo. Una protesta de una persona solamente. Y esa persona puede detener la ciudad. Tiene el derecho a hacerlo, pero es que no interesa el interés general, solo el interés particular de los bandidos. Es un derecho contramayoritario. A mí no me gusta que ustedes salgan a marchar con el finado Popeye. Por ejemplo, cuando ustedes salían... Pelle, marchemos con Popeye. Es que usted está a mí no me gusta esa manifestación. Aquí el que no es politólogo es político, pero creo que vale la pena una clasecita de política. Y es que en democracia
La democracia implica participación y hay formas de participación formal y formas no institucional. Y la protesta, y por eso se anuncia con tiempo y es una forma de participación disruptiva. Eso quiere decir que efectivamente se friega el tráfico. Pero se friega el tráfico tanto como sea necesario. Duramos muchos años sin marchas. Es que no solamente se friega el tráfico, se afecta la propiedad privada, se afecta la tranquilidad y la vida en sociedad. Otra vez les voy a pedir que no revolvamos los disturbios violentos con las manifestaciones, porque sí hay una coincidencia en el tiempo, pero no necesaria. Pero yo les hago una pregunta. Es que esa es la posición que representa las marchas, no los intereses generales, sino los derechos de los afectados. Pero es que usted no es quien para decirlo, porque justamente yo podría decir lo mismo cuando hay una marcha uribista. Y yo sí creo que ustedes están en todos sus derechos. Nosotros no hemos atentado contra la propiedad privada. Nosotros recogemos los papeles de la Plaza de Bolívar, entregamos como los Boy Scouts. Los mejores escenarios frente a eso. Nosotros no destruimos Transmilenio, nosotros no destruimos el comercio, no asaltamos cajeros automáticos y no matamos policías como mataron con una papabomba en el año 98 en la Universidad Nacional. A ver, bueno, entonces, pero y aquí se me puede ir todo el programa y yo me voy a mover. Sí, vamos a mover porque este es un tema irresuelto. Claro, Daniel, y es que lo que le sirve al establecimiento es criminalizar la protesta. Y la mejor forma de criminalizar la protesta es sacando a una fuerza de choque a generar caos. Ahí sí estoy de acuerdo con Hay que proteger preventivamente también al comercio, ¿sí? No hay que esperar a que destruya la propiedad privada para irse mandar. Hay ecos de Aida Merlano, ¿Sabes qué? Empecemos por el eco que ha tenido Aida Merlano en Barranquilla. Así se ve. Esta es el carnavalero. La carroza. No es la carroza, es otra. Ahí va. Tiene swing. Ah, sí. Claro, venga, la carroza se va. ¿Esa es la carroza? Pero es que atrás venía la carroza que tiene un palo y la gente se tiraba por ahí. Les faltó el rap, ¿no? Son muy inteligentes. Están consternados en Barranquilla, definitivamente esto ha caído muy mal, la gente está muy triste. Pero ¿sabe que yo estoy de acuerdo con su editorial? Espérese que después del guayabo... Después del guayabo, bueno, entonces esto es lo que va a agitar el guayabo. Y la Corte Suprema ayer la Corte Suprema de Justicia amplió la investigación que ya llevaba contra Arturo Char, que es senador de Cambio Radical, es el hermano de Alex Char, el hijo de Fuad Char, el príncipe barranquillero de una familia muy poderosa, que además el senador Char aspiraba o aspira aún a ser el próximo presidente del Senado de la República. ¿Qué dice la Corte Suprema? En un comunicado dice que por su supuesta intervención en el delito de fuga, amplía la investigación. Ojo, antes ya tenía una investigación contra Char por delitos electorales. Ahora se amplía por el delito de fuga. Los señalamientos formulados por Aida Merlano en la entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila estarían estrechamente relacionados con las conductas de posible corrupción electoral en la indagación preliminar contra el congresista. Venga, ¿y usted por qué lo invita a una versión libre, ¿cierto? Sí, no lo llama indagatoria, eso es distinto. Es versión libre. Por ahora. Vamos a la pausa, vuelvo con carnavales y Aida Merlano después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Ya hablamos del ESMAD, siguen discutiendo del ESMAD, sí, siempre. Pero nos fuimos a Barranquilla, donde estas son las repercusiones inmediatas, escandalosas de la entrevista de Vicky Dávila con Aida Merlano. Solamente para recordar, ahí va la carroza. Sí está el rápido. Sí tenía el logo, claro, sí tenía el logo de Rappi. Es fundamental, y ahí viene ahí. El edificio. Los del IMPEC. Ahí salen corriendo detrás. Claro. Y les contaba que entonces la Corte Suprema de Justicia amplió la indagación, la investigación que tiene contra Arturo Char. Antes de ponerlos a discutir de eso, voy a darles la reacción de la Fiscalía General de la Nación. Recuerden que estamos estrenando fiscal, se llama Francisco Barbosa. A no ser de que nada extraordinario pase, algo extraordinario pase, toca aprenderse ese nombre. Barbosa dice lo siguiente. Ahí va. La ex senadora Aida Merlano tuvo la posibilidad de suministrar pruebas acá en Colombia. La Fiscalía General de la Nación no enviará comisión alguna de fiscales a Venezuela. Dentro del proceso de fuga de presos que se sigue contra la ex senadora, aún podría concretar su colaboración con la justicia.
Por otro lado, entonces, hágale, Miguel, arranque que lo veo más solo hoy usted. Siempre Yo estoy le he solo en ayudado, esto. yo le he ayudado. No, pero aquí estamos 2 y 2. Y ahí hay paridad de género, ¿no? Quisiera, en buena hora, pues se producen este tipo de llamamientos a la justicia. Creo que para muchos es un secreto a voces sobre la práctica de compra de votos en unas regiones más que otras, y pues el foco está en este momento en la costa atlántica. Sin embargo, sí, responde, digamos, a una compulsa de copias de una condena contra la señora Merlano frente al tema Char, de llamarlo a versión libre, pero pues está armando una caja de resonancia, un show en el tema de Aída Merlano. Me gusta que las autoridades judiciales sean céleres, solamente esperaría que en este caso no sea como selectivos de acuerdo a la coyuntura y el marketing político de cómo suben los procesos al despacho, porque hace 10 años los procesos de parapolítica, enhorabuena, subieron por ascensor en la Corte Suprema de Justicia y los de Farpolítica se quedaron en el desván. Y nunca, ¿Por qué no llamaron a Petro? Yo creo que ¿Por qué no han llamado a Petro a indagatoria o a versión libre cuando está en un video contando un fajo de billetes? Y sí, rápido el señor Char, que pues tiene que comparecer ante la justicia. Entonces, no quiero unas instituciones jurisdiccionales que llaman de acuerdo al marketing político de la coyuntura. Un llamado a que la justicia colombiana haga llorar por los 2 ojos, como decía el ex procurador anulado Alejandro Ordóñez. Sí, que llore por los 2 ojos, pero tiene que llorar. A lo que voy es, no, concentrémonos en el debate, ¿qué es? Porque es muy grave lo que está pasando y muy grave lo que nos dijo Aída Merlano, porque es que estamos hablando de todo el andamiaje político en una región fundamental del país, pero una región que pone presidentes. Usted que duda de todo, como buena periodista, ¿no duda extremadamente de todo lo que dice Aída? No, y le voy a contar por qué. Primero, porque nuevamente mi llamado a no caigamos en falacia, más allá de que efectivamente está presa, aunque sea en Venezuela, pero condenada acá y capturada allá. Confesó haber cometido delitos, es decir, esa señora confesó y por eso se va a ir para la cárcel, sí o sí. No, pues ya estaba en la cárcel. Claro. Comillas. Y si no la extraditan y no la devuelven, si algún día el gobierno resuelve pedírselo al presidente que efectivamente no la puede devolver, a lo mejor la tendríamos en la cárcel acá y hablando más. Pero es una persona que así? vivió... ¿Usted cree que si Duque se la pide a Maduro, Maduro la va a mandar? Ana Como María? diría Vicky Dávila, sáquela. Yo sí quiero ver esas pruebas, yo sí quiero ver a Duque, pidiéndole a el presidente Maduro y no a Guaidó, que es el que tiene la capacidad. Pero a lo que voy es una persona que vivió en el andamiaje político. De las lógicas tiene políticas. conocimiento, pero es que además ha confesado y además lo dice cosas que no son tan nuevas, además. Dice cosas que ya sabíamos. Por las que ya está en la cárcel. Dice lo que todo el país sabe. Ya sabía. Dice lo que todo el país sabe y ella afirma tener pruebas. Hay una cosa que es increíble y es que Aída Merlano es, tengo entendido, la primera persona condenada por comprar votos. Sí. En un país donde ha sido una práctica habitual desde siempre. Pero cuando esto se pone sobre la mesa, los políticos se ponen muy sensibles porque saben que casi todos están manchados. O sea, a mí no me digan que lo que pasó, por ejemplo, cuando el gobierno de la Palomita ganó en el 2014. ¿El de quién? El de la Palomita. ¿Cuál es el gobierno de la paz de Juan Manuel Santos, que pierden la primera vuelta y... ¿Qué cosa? En la segunda, cuando se había salen 2 millones de votos en la costa. Aparecen 2 millones de votos más en la costa. Aída Merlano denuncia eso como parte de dinero ese para andamiaje. comprar eso, ¿de dónde salió? Eso es clarísimo. Lo que pasa es que aquí, pues, nunca ha pasado nada. Este es un país donde lo que ha reinado es la impunidad. Entonces, yo sí creo que la versión de Aída Merlano puede que en algunas partes haya sido un poco histriónica y quizás haya querido ponerle sus detalles de novela. Creo que hay que escucharla y creo que debe rendirle cuentas a la justicia en Colombia. Y lo que más me gustó a mí de todo este sainete, pues claramente es el pedido de extradición a Guaidó, que es realmente un papelón que ha hecho. Ana María, pregunta con chisme. Yo me enteré que la entrevista a Aída Merlano se la ofrecieron a otros medios de comunicación que declinaron hacerla antes de que Vicky Dávila aceptara. La tomara. Qué buen chisme. Muy probable. Usted, a ver, yo creo que sí, usted habría ido a hacer la entrevista a Aída Merlano, pero claro, pero imagínese, es que esta señora tiene un montón de información que es fundamental. Y sobre su pregunta, la reacción de la Fiscalía es vergonzosa.
Es que la Fiscalía tiene que abrir indagatoria y hacer investigación por oficio. Ella no tiene que esperar. La Fiscalía, la institución, más allá de Francisco Barbosa, más allá de Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía por oficio. ¿Qué está esperando? ¿Cómo así que ya tuvo su oportunidad? Entonces, claro, no nos interesaba saber qué porque decía se escapó, ya no queremos saber. Miguel. Hágame el favor. Pues a mí lo que me llama la atención con respecto a ese chisme y demás y todo, la ambientación y todo. Yo he estado en el Helicoide, conozco perfectamente esos escalabozos. A ver, pero el Helicoide es era un centro comercial que lo volvieron cárcel, donde opera hoy día el SEBIN y donde pues está la mayoría de presos políticos y donde manifestaron que se habían llevado a la señora Merlano, ¿no? Hay una suite allá en el Helicoide, entonces ya vemos, hay una suite con playa alta y playa baja. Hay playa alta, playa baja. Al parecer, y pues llama la atención, digamos, es una necesidad de escuchar a Aida Merlano sobre los temas que manifiesta el concejal y tal vez otros, ¿sí? La justicia tiene que llevar a cabo, pero cómo esto se está volviendo un show, ¿no? Cuando Maduro permitió una entrevista a Leopoldo López en Ramo Verde, a la juez María Lourdes Afiunia, al comisario Iván Simonovich, al ingeniero Alejandro Peña, y la lista es bastante larga frente a eso. Entonces, pues, es un hecho también folclórico que, pues, por un lado hay dos presidentes, uno reconocido por un sector de la comunidad, otro por otro sector, uno con el poder para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, hay un carnaval, esto es una extensión al carnaval de Barranquilla. Y otro sin poder. Respuesta corta, usted que es de una izquierda nacionalista, ¿no le preocupa, pero yo no soy nacionalista, ¿no le preocupa que Aida sea un arma en contra de Colombia de un gobierno que es evidentemente enemigo? No me preocupa en lo absoluto y yo no puedo pensar en el pueblo venezolano como un enemigo. No, el gobierno. Pero es que el gobierno, nos guste o no, representa a ese pueblo. Y ahí es donde está el respeto por los problemas internos a una de un parte país. del pueblo, se lo pongo con un ejemplo muy claro. Sí, en este momento en Venezuela la democracia no es la que muchos quisiéramos. No existe. Claro, pero por ejemplo en la China tampoco existe y no por eso dejamos de tener relaciones diplomáticas con la China. De llevarle flores a la tumba de Mao. Digamos que la China no nos está mandando 2 millones de chinos. No nos ha mandado el coronavirus. Porque las dictaduras pobres son malas, pero las dictaduras ricas son buenas. Pues es que Pambelé lo había dicho ya, concejal. Me voy a la pausa, ya regresamos. Me quedan 5 minutos, estamos en Zona Franca, hoy es viernes, tema de mix, y esto es Enredados. Viernes de memes en Zona Franca y hoy les tenemos los mejores memes a propósito del regreso de Uber a nuestro país. ¿Recuerdas a Uber? Volvió en forma de alquiler de autos. Cuando te enteras que Uber volvió, se fue Uber. Volvió Uber. Nos vemos la próxima semana con más memes, con más enredadas. Si usted cogió un Uber hoy, aceptó estos términos, obviamente no los leyó, nadie los leyó. Así se ve el contrato completo que todo el mundo le dio, ok, cuando pidió un Uber. Y está ahí detrás, no se está viendo, vuelva para acá. Entonces, ahí está, ahí está. Ahí está, ese es el contrato de arrendamiento temporal de un vehículo por minutos. ¿Traducción es su culpa cualquier cosa? Rápido, a ver. No, pues digo, si ya no es un servicio de transporte urbano en el que hay alguna corresponsabilidad del conductor y de la empresa, sino que es un alquiler de vehículos. Supongo que cuando uno alquila un vehículo, si se choca es culpa de uno, si lo violan es culpa de uno, si lo roban es culpa de uno, y la empresa no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Pues es una modalidad que exploró Uber y que ha funcionado mucho. Es que el mismo Estado ha utilizado estas modalidades teniendo en cuenta a las personas que no tienen protección y le dan un apoyo en transporte, le dicen a la persona, consígase un conductor que tenga el SOA al día, un vehículo y no tenga comparendos y tiene su ayuda de transporte, algo así más tecnificado. O sea, ¿a usted le gustó el regreso? ¿Se puso contento? Yo creo que sí, eso es evidentemente frente a eso, ¿no? Pues el debate queda abierto en el Congreso. A mí me gusta cómo funciona en Ciudad de México, que dentro de la Ciudad de México, para tener equilibrio con los taxistas de alguna manera, solamente aplica el pago con tarjeta de crédito. Ya fuera de la Ciudad de México, en el Estado de México y demás alrededores, se aplica el pago en efectivo, pero no hay que tenerle miedo a la economía colaborativa. Los taxistas
tienen que brindar un servicio, no lo han prestado bien, pero la competencia es lo que hace, exige al otro a mejorarse. Bueno, este es tema de cercano a su corazón. Sí, esto no es economía colaborativa. Estas apps explotan a las personas en muchos casos. Rappi es el peor ejemplo de ello. Uber es un poco menos mala porque igual la inversión que hace el socio, que en mi opinión es un empleado, es mayor. Pues pone a disposición un carro que vale unos tantos millones de pesos. Pero a ver, yo no soy amigo de la prohibición en nada. Yo tampoco. Yo no creo en las prohibiciones. Y creo que la búsqueda de prohibir Ese Uber... fue el ESMAD. No, es el desmonte. El desmonte. No la prohibición. Ya. Querer prohibir Uber es como querer cerrar las ventanas para que no amanezca. Esto es incontrolable. Hay que regularlo. ¿Qué pasa? Vuelven a aparecer con una estrategia jurídica que está bastante elaborada y que vamos a ver si hay manera de contrarrestar. Yo francamente creo que no, porque es como un carro de alquiler. Pero sigue el debate sobre si se está prestando uno un servicio público. Es que es un servicio público. Ellos tienen una teoría que es bastante traída de los cabellos y es que el carro es privado, ellos son privados, el teléfono es privado, entonces no es un servicio público. A mí hay cosas que me preocupan de verdad aquí y es el impacto que tiene Uber en la movilidad. A mí no me importa si el taxi es amarillo o es negro o es plateado o si lo pido por aplicación o si lo pido bajando la mano. A mí lo que me preocupa es el aumento en el parque automotor, el aumento en las emisiones y por supuesto la pérdida de pasajeros del transporte masivo hacia el vehículo particular, que es algo que tiene un impacto negativo. Si en Bogotá el parque automotor completo estuviera controlado, el problema sería menor. Porque aquí esto está entonces a usted sí le gusta el sistema de cupos, que es el que regula de alguna forma. Pero es que claro que tiene que estar regulado, pero el problema en el caso de los cupos de los taxis es que eso ni siquiera fue un dinero que se le pagara al Estado o que de alguna manera... Exacto, el Estado no capta nada de eso, nada. Fue algo que se dejó en manos de los privados. Del mercado para que especularan con él y terminó costando lo que terminó costando. Juanse, dame el ABC. Entonces, es un contrato larguísimo, nadie lo lee, todo el mundo acepta términos y condiciones. Esa vaina debería estar prohibida, unos términos y condiciones que usted no pueda entender en menos de 3 minutos. Como quedaron los contratos de celulares. Este es el ABC de cómo lo presenta Uber. El usuario arrienda mediante un contrato el vehículo con conductor por carrera y por horas. El usuario tiene control operativo, elige el vehículo, el destino, la ruta, el método de pago. Uber no participa en el contrato, solo es el portal de contacto entre conductor y usuario. Uber ofrece póliza de seguro en caso de accidente, el conductor es el responsable del SOAT. Luego, Uber se la gana facilito y el conductor lleva las de perder. Pero además, como usuaria mujer, les cuento, yo me siento mucho más insegura en Uber que en un taxi, contrario. Bueno, yo siempre salgo como al revés que todo el mundo, pero el tema es este, si a mí me pasa algo en un taxi, yo tengo a quién acudir. Porque es que hay un contrato de prestación de un servicio público, esto está regulado, es clarísimo. Y puede que, sí, hay mucho servicio de taxi que es complicado, pero es un escenario regulado, cuadrado, Me llega a pasar algo en Uber y de malas, porque usted alquiló ese carro. Pero creo que la percepción de inseguridad históricamente ha sido sobre los taxis. La mamá le decía, bueno, mi hijo pida un taxi, pero que sea pedido. Frente a esos que mataron, y no estoy estigmatizando solamente que murió hasta un agente de la DEA en un taxi frente a eso. No podemos ser como Hugo Espina que generaliza eso. La gente vive con miedo en la calle, en el taxi, en todas partes. A mí hay una cosa que me parece muy grave también, y son las tarifas. Es que Uber reduce las tarifas. Es increíble que estemos hablando... Que sea más barato coger una carrera de Uber a una mínima de taxi, sí. Cuando los taxis ya son muy baratos aquí pagan y por eso... En serio, pagan un montón de plata. Muchas gracias a ustedes por este viernes de Contrastes Colombianos que nos tocó hacer desde Bogotá. Saludos a la gente en Barranquilla que no nos está viendo. Nos vemos en la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.